Buenas noches, doctor David González. El presente video ha sido realizado con fines estrictamente académicos para la asignatura de Sistema Internacional del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este orden de ideas, con mi compañero Pedro Tovar, presentaremos un breve análisis de la importancia de los actores, régimen y organizaciones internacionales para el sistema internacional contemporáneo, su efectividad durante la última década a partir de su conceptualización y evolución y aspectos teóricos más relevantes contenidos en las relaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son relativamente recientes, dan su origen en el Congreso de Viena en 1815, fueron evolucionando en el siglo XIX, pero fue a finales de la Segunda Guerra Mundial que alcanzó su gran desarrollo entre 1945 y 1980, con organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, a fines políticos, económicos y militares. Podemos definir las organizaciones internacionales como un grupo de acciones que se extienden más allá de las fronteras de un Estado y que adoptan una estructura orgánica, permanente y que a partir de los años 70 reflejaron un fenómeno transnacional. El Estado actor por excelencia y las organizaciones internacionales gubernamentales dejaron de ser consideradas los únicos actores internacionales. Bajo ese concepto fueron incluidas entidades como las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales. Este concepto ha ido evolucionando en las teorías de las relaciones internacionales a medida que ha ido evolucionando y cambiando la sociedad internacional. Solamente el Estado era considerado un actor internacional. En la actualidad, indudablemente, también se consideran actores internacionales las organizaciones internacionales, otras entidades no gubernamentales. Es importante indicar que a lo largo de la mitad del siglo XX, los derechos humanos fueron objeto de atención para la mayoría de los países del mundo. Así, su estudio y protección debe de gran parte a los derechos internacionales. No obstante, el estudio teórico de los regímenes internacionales ha realizado un análisis respecto a las formas, tipos y actores y organizaciones en el presente, es decir, al por qué los estados crean regímenes, cuáles son sus comportamientos, cómo forman de autoridad internacional, así como su efectividad, fortaleza, grado de implementación, consecuencias para la sociedad en el sistema internacional que representan. PRIS 2017. La definición aceptada en los regímenes internacionales está dada por Krasner 1983, quien lo considera como un conjunto de principios, normas y reglas y procedimientos alrededor de las cuales convergen en el área de las relaciones internacionales. Y esta definición, según Persson 2012, indica tres elementos principales. Primero, conjunto de integración de principios, normas y reglas en el procedimiento de la toma de decisiones. Segundo, un grupo de actores que utilizan dicho conjunto para guiar sus expectativas con respecto a sus propios comportamientos. Tercero, un área temática en la que se ven involucradas esos conjuntos y esas expectativas. Según Hansel, Kelber, Richter y Volcker 2000, existen diversos tipos, como son el régimen de seguridad, representado en la no proliferación de armas nucleares, los regímenes ambientales, que abogan la protección del medio ambiente, entre otros. Según Krasner 1983, aunque estos incluyen tratados formales y leyes nacionales, también se basan en normas informales para desarrollar y hacer cumplir un comportamiento estándar en un área específica de la política global. En segundo lugar, las organizaciones internacionales, según Díez de Velasco 2003, son asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdos internacionales, dotadas de órganos permanentes y propios e independientes para gestionar intereses colectivos capaces de expresar una voluntad jurídica distinta a la de sus miembros, constituidas exclusivamente por estados soberanos. En tercer lugar, según Barben 1995, para Kaplan, el sistema internacional está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración, las estructuras, dentro de las cuales producen una red compleja de interacciones, los procesos, de acuerdo a determinadas reglas. Según Osiva 2012, citado por Kahn 2009, esto constituye en actores estatales y no estatales y pueden definirse como entidades que deberían caracterizarse por, primero, la capacidad de generar para decidir sobre sus propósitos e intereses.
Segundo, la capacidad de movilizar recursos necesarios para lograr estos propósitos y intereses y apelar a la cooperación global. Y tercero, sus acciones deben ser suficientemente significativas como para influir en las relaciones de otros estados o actores no estatales inmersos en el sistema internacional. Si bien es cierto que los estados son actores dominantes en el escenario internacional, no son los únicos, ya que existen un grupo de actores muy importantes en la escena internacional, como las organizaciones intergubernamentales establecidas por Estado. Según el liberalismo tradicional, los Estados se unen a las organizaciones porque estas están y se centran en los problemas colectivos como la seguridad, en la dificultad por la protección del medio ambiente, PRIET 2017. Sin embargo, no todos los actores juegan roles gubernamentales en la escena internacional, ya que, por ejemplo, las ONG, al ser organizaciones sin fines de lucro, que defienden y persiguen políticas de bien público y están involucradas en los temas de ayuda humanitaria, derechos humanos, desarrollo económico y bienestar social, entre otros. Algunas ONG conocidas son la Cruz Roja, la Graper, Amnistía Internacional, de Sebastián 2017. Según PRIT 2017, también existen actores transnacionales ubicados por debajo del nivel estatal, así como a través de las fronteras estatales o como las corporaciones transnacionales o empresas multinacionales. Estas han sido un grupo de poder importante para las relaciones internacionales, aunque su objeto sea solo el de obtener ganancias y sus intereses sean comerciales, trascienden más de un estado. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales es importante indicar que para el realismo el sistema político mundial es una lucha anárquica por el poder y la seguridad entre los estados en competencia, en donde existe una autoridad más alta que la del Estado. Por esta razón, los estados, en alianza con otros estados o individualmente, prevén su propia defensa. Greco 1993. Por tanto, el poder es el único medio de lograr la seguridad, la cual se deriva de la voluntad de actuar para evitar cualquier estado logre una posición premiante o amenazante entre la política internacional. Por su parte, el liberalismo sugiere que existen ciertas razones para creer la identidad dominante de los estados y que podrían estar debilitándose, y por lo tanto son los regímenes internacionales como el jurídico, el comercial y la seguridad internacionales quienes han contribuido enormemente al desarrollo del sistema internacional. Por ejemplo, según Greco 1993, el realismo dirige su atención en el papel del poder en la creación y mantenimiento de los regímenes. Según Carner, en 1991, los realistas sostienen que la anarquía en el sistema internacional lo hacen los estados y que se preocupen principalmente por las ganancias relativas, es decir, su posición frente a otros estados en el sistema. En consecuencia, para Gripen en 1981 los estados se muestran reacios a suscribir cualquier acuerdo que los deje en una peor posición con respecto a otros. Los realistas sostienen teóricamente el hecho de que los regímenes son relativamente comunes. Los neoliberales se centran en ver los regímenes como un mecanismo que facilitan el logro de los resultados óptimos al reducir las incertidumbres. Parten de los mismos supuestos que los realistas en cuanto a la naturaleza anárquica del sistema internacional. Sin embargo, postulan que los estados se preocupen principalmente por sus ganancias absolutas. Por lo tanto, la principal preocupación de los estados es si están obteniendo el mejor trato posible. Alexander Roth y Kahn en 1993. Por ello, según Kahn en 1984, desde la perspectiva de lo neoliberal, argumentaron que los regímenes se crearon para resolver situaciones en las que los estados tienen un interés en común en la cooperación, ya que pueden facilitarla proporcionando información, reduciendo costos, transacciones y facilitando vínculos y prolongando su visión o su incertidumbre sobre el futuro, como lo afirma Alexander Roth, Cohn 1993. Complementando lo que dice mi compañero, la importancia tanto de los regímenes como de las organizaciones internacionales, en su momento continúa siendo evidente pues el hecho de que prácticamente todas las tradiciones teóricas en las relaciones internacionales han intentado explicarlas a partir del actor principal, que sigue siendo el Estado. Entonces, por lo tanto, su efectividad frente a estas dinámicas
sistémicas en los últimos 10 años, pues deberá observarse a partir de su evolución, y una vez haya sido creado, pues es posible observar diferentes tipos de función. Al ser reguladores, pues procedimentales, programáticos o generativos, permite esto también comprender las diferentes vías de desarrollo. Con la prevalencia de los regímenes en la actualidad, resulta importante observar su interacción, si particularmente pues en aquellos que presentan jurisdicciones se continúan pues percibiendo en la forma en que pues los actores internacionales son influenciados por los regímenes y organismos internacionales, y cómo estos influyen en las decisiones estatales en busca de una gobernanza internacional, en donde empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil desempeñan pues un papel muy importante e independiente en asuntos internacionales que afectan, ¿verdad?, la capacidad de acción de estos estados. Y esto lo podemos ver incluso pues hoy en el establecimiento de los regímenes privados o combinaciones público-privadas de carácter financiero. Entonces, según la perspectiva tradicional, los estados desempeñan el papel principal en una política internacional, ¿verdad? Pues tras la Segunda Guerra Mundial, vamos allí a la Segunda Guerra Mundial, donde la tecnología y las comunicaciones, la división del trabajo y la expansión del comercio mundial estableció pues un gran número de organizaciones internacionales que ha hecho el escenario internacional se haya cambiado tanto en la política como internacionalmente, la economía. Ha sido una creciente de varias organizaciones, y pues es paralelo que existan crecientes en niveles de transacciones políticas, económicas, militares, culturales, y pues con individuos también, con sociedades, sobre todo con estados, en donde pues este tipo de actores no estatales pues desafían la percepción del Estado como actor principal y también del sistema internacional. Es por ello que dos teorías predominan sobre el papel del Estado en las relaciones internacionales. El neoliberalismo no solo indica que el Estado es principal organismo del sistema internacional, sino que también afirma el papel de los no estados como las organizaciones internacionales. Las organizaciones transnacionales y otros tipos de organizaciones sociales, como subproducto del desarrollo de esta globalización que estamos viviendo, en donde pues este tipo de organizaciones se han convertido en determinantes más importantes de las políticas exteriores de los estados. Entonces, por lo tanto, la globalización ha permitido una proliferación de actores no estatales, quienes pues han ganado obviamente influencia y posición internacional, hablando internacionalmente, dentro de estos regímenes y las organizaciones internacionales, las cuales han sido creadas para estos estados, compañeros y profesor. Entonces hay que también analizar que dichos regímenes y organizaciones de tipo internacional han permitido una participación de grupos de empresarios, individuos y pues también otras unidades sociales, ¿no?, que pues obviamente tienen que tener una conexión legal con el Estado por su carácter transnacional.
Obviamente la Unión Europea, la OTAN, las mismas Naciones Unidas, a pesar de poseer un gran poder en las relaciones internacionales, son totalmente operadas por los estados, por la globalización, y pues esto obviamente ha permitido que diversos tipos de actores no estatales influyan en el estatus de los estados y el mismo sistema internacional. Pues por último es importante indicar que las ONG han sido del siglo XXI, ¿verdad? Y que el vehículo en que muchas personas y grupos sociales tradicionalmente excluidos se han convertido en actores legítimos y han descubierto la manera de participar e influir en estos regímenes y organizaciones internacionales. Es importante referenciarlos. Muchas gracias por su atención. Espero este tema les haya quedado bien explicado. Cualquier sugerencia, cualquier opinión, en una próxima sesión nos veremos y explicaremos más a fondo este tema. Una feliz noche. Gracias.